Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones, porque lo que estás por escuchar es una historia que sacudió a una de las ciudades más sagradas del mundo en un día que nadie olvidará, y queremos que estés con nosotros en cada relato que transforma corazones y despierta conciencias. El sol de la mañana apenas comenzaba a proyectar su luz dorada sobre las piedras milenarias de Jerusalén cuando todo cambió. Eran las 9:30 de la mañana de un día que parecía ordinario, uno más en el calendario de esta ciudad que ha sido testigo de tantos acontecimientos a lo largo de los siglos. Las calles de la ciudad vieja ya bullían con su ritmo habitual, comerciantes abriendo sus puestos en el mercado árabe, peregrinos caminando con devoción hacia el Muro de las Lamentaciones, turistas fotografiando cada rincón de piedra antigua, y residentes locales que se dirigían a sus trabajos o cumplían con sus rutinas diarias. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del café turco y las especias que perfumaban el aire, mientras el murmullo de conversaciones en hebreo, árabe, inglés y docenas de otros idiomas creaba esa sinfonía particular que solo Jerusalén puede ofrecer. Pero a las 9:30 en punto, un anuncio cambió todo. El rabino Eliezer ben David, una figura respetada en la comunidad jasídica de Mea Shearim, conocido por su vasta erudición en la Torá y su profunda vida de oración, salió de su sinagoga con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. No era un hombre dado a los dramatismos ni a las declaraciones sensacionalistas. Durante décadas había enseñado con serenidad y humildad, guiando a su congregación con sabiduría y paciencia. Pero esa mañana algo era diferente. Sus manos temblaban mientras sostenía un libro de oraciones gastado por el uso, y su voz, normalmente firme y pausada, se quebraba con emoción contenida. Se detuvo en la entrada de la sinagoga, y algunos de sus estudiantes que lo esperaban notaron de inmediato que algo extraordinario había ocurrido. El rabino levantó la vista hacia el cielo despejado de octubre, ese cielo azul profundo que corona Jerusalén con una claridad casi sobrenatural, y dijo con voz temblorosa pero clara: «Quedan 10 días. Solo 10 días». Sus palabras fueron pronunciadas en hebreo, pero la urgencia en su tono necesitaba poca traducción. Los estudiantes se miraron entre sí, desconcertados. «¿10 días para qué, rabino?», preguntó uno de ellos, un joven de barba roja y ojos inquisitivos. El rabino cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para explicar algo que él mismo apenas podía comprender. «Para prepararnos», respondió finalmente. «He pasado toda la noche estudiando y orando, y la convicción en mi corazón es clara como el agua del manantial de Gihón. Quedan 10 días para que cada uno de nosotros examine su alma, para que nos reconciliemos con nuestros hermanos, para que pidamos perdón por nuestras faltas y ofrezcamos perdón a quienes nos han ofendido. 10 días para volver al camino». La noticia se propagó con una velocidad que habría sido impensable en cualquier otra era, pero en esta época de teléfonos inteligentes y redes sociales, el mensaje del rabino comenzó a circular inmediatamente. Un estudiante envió un mensaje de texto a su familia. Otro publicó un video breve en las redes. En minutos, la declaración había llegado a cientos de personas. En una hora, a miles. Para media mañana, toda Jerusalén parecía estar hablando de ello. Las interpretaciones variaban enormemente. Algunos creían que el rabino había recibido algún tipo de revelación espiritual, otros pensaban que se refería a una fecha significativa en el calendario hebreo que se aproximaba. Había quienes especulaban sobre eventos políticos inminentes o amenazas de seguridad. Y no faltaban los escépticos que descartaban todo como el producto de una mente exhausta por el ayuno y el estudio excesivo. Pero en Jerusalén, ciudad donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan de maneras inextricables, incluso el susurro de una advertencia espiritual puede encender corazones y transformar una mañana tranquila en un día de introspección colectiva. Y así fue como comenzó lo que muchos después llamarían los 10 días de Jerusalén. En el Muro de las Lamentaciones, conocido en hebreo como el Kotel, la escena cambió dramáticamente en cuestión de horas. Lo que había sido un flujo constante pero ordenado de fieles se convirtió en una multitud que crecía por momentos. Hombres con sus kipás y talits, mujeres con sus pañuelos cubriendo sus cabezas, jóvenes y ancianos, todos convergían hacia ese muro de piedras antiguas que ha recibido las oraciones y lágrimas de generaciones incontables. Sarah Goldstein, una maestra de escuela de 52 años que vivía en el barrio de Nachlaot, había planeado ir al mercado esa mañana, pero cuando escuchó sobre el anuncio del rabino mientras tomaba su café en una pequeña cafetería, sintió un tirón irresistible en su corazón. Dejó las bolsas de compras a medio llenar y caminó rápidamente por las calles estrechas hacia la ciudad vieja. Cuando llegó al Kotel,
Sara quedó asombrada por la cantidad de gente. No era un día festivo, no era Sabbat, y sin embargo las plazas estaban llenas como si fuera Yom Kippur. Logró abrirse paso entre la multitud hasta llegar al muro en la sección de mujeres. Colocó su mano sobre la piedra fría y áspera, sintiendo bajo sus dedos las grietas donde miles de personas habían introducido pequeños papeles con sus oraciones escritas. Cerró los ojos y comenzó a rezar, pero las palabras tradicionales que normalmente fluían con facilidad parecían insuficientes para expresar lo que sentía en ese momento. Ribbono Shel Olam, susurró, usando el término cariñoso para Dios que significa amo del universo. No sé si el rabino está en lo correcto sobre estos 10 días, no sé qué significan exactamente, pero sé que mi corazón necesita limpieza. He guardado resentimientos, he juzgado a otros con dureza, he descuidado actos de bondad que podría haber realizado. Si estos son realmente días de preparación, entonces ayúdame a prepararme de verdad. A su lado, una mujer joven sollozaba suavemente, su rostro escondido entre sus manos. Sara, sin pensarlo 2 veces, extendió su brazo y tocó gentilmente el hombro de la desconocida. La joven levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Peleé con mi madre hace 3 años por algo tan tonto, dijo en hebreo con acento estadounidense, revelando que era probablemente una inmigrante reciente. No le he hablado desde entonces. Cuando escuché lo de los 10 días, lo único que pude pensar es que no puedo dejar que pase otro día sin pedirle perdón. Sara asintió con comprensión. Ve con ella, le dijo suavemente. Ve ahora mismo. No esperes. La joven se secó las lágrimas y asintió con determinación antes de alejarse entre la multitud. Mientras tanto, en el barrio de Mea Shearim, epicentro de la comunidad ultraortodoxa, la atmósfera era de intensidad espiritual casi palpable. Las sinagogas que normalmente estarían abiertas solo para las oraciones de la mañana y la tarde estaban llenas durante todo el día. Grupos de hombres se reunían en las esquinas de las calles, debatiendo acaloradamente el significado de los 10 días. Algunos citaban pasajes de los profetas sobre el arrepentimiento, otros recordaban enseñanzas de los sabios sobre la teshuvá, el retorno espiritual. Un anciano con una barba blanca que le llegaba casi hasta la cintura, el rabino Moshe Friedman, conocido por su memoria prodigiosa de textos sagrados, se dirigió a un grupo que se había reunido en el patio de su yeshivá. Hermanos, comenzó con voz cascada pero firme, recordemos las palabras que nos han sido transmitidas de generación en generación. Está escrito que quien se arrepiente por amor a lo divino, sus transgresiones intencionales se convierten en méritos. El arrepentimiento verdadero no es simplemente dejar de hacer el mal, sino transformar quienes somos. Si el rabino Eliezer dice que tenemos 10 días, entonces usemos estos días no solo para ayunar y orar, aunque esas son acciones importantes, sino para cambiar nuestros corazones. ¿Hay alguien aquí que haya hablado mal de su vecino? Ve y pide perdón. ¿Alguien ha tomado algo que no le pertenece, aunque sea algo pequeño? Devuélvelo. ¿Alguien ha cerrado su puerta a quien necesitaba ayuda? Ábrela de par en par. Sus palabras resonaron en el grupo, y varios hombres asintieron con lágrimas en los ojos. Pero no toda la ciudad respondió con devoción. En los cafés modernos de la parte oeste de Jerusalén, en los barrios seculares donde la vida transcurre con un ritmo diferente, las reacciones eran mixtas. En un café de moda en el barrio alemán, un grupo de jóvenes profesionales discutía el fenómeno mientras tomaban sus lattes y capuchinos. Es supersticioso, decía un programador de software de 28 años, moviendo su teléfono con desdén. Un rabino cansado tiene una idea fija después de una noche sin dormir, y de repente toda la ciudad entra en pánico. Es medieval. Su amiga, una diseñadora gráfica con el cabello teñido de púrpura, no estaba tan segura. No sé, respondió pensativamente. Tal vez no creas en revelaciones místicas, pero si esto hace que la gente se trate mejor entre sí durante 10 días, ¿qué hay de malo en ello? Jerusalén siempre está tan tensa, tan dividida. Si esto trae algo de paz, aunque sea temporal, yo lo apoyo. Un tercer amigo, un músico que tocaba en clubes nocturnos, intervino con una sonrisa irónica. Lo que me fascina es cómo algo así se propaga. Es como un virus, pero un virus de ideas. Y en una ciudad como esta, donde todo el mundo está buscando significado en cada piedra y cada esquina, algo así puede prender fuego muy rápido. Pero incluso mientras hablaba con ese tono desapegado, había algo en sus ojos, una curiosidad, quizás incluso una pequeña chispa de «¿y si fuera cierto?», que no podía ocultar completamente. En los mercados de la ciudad vieja,
los comerciantes experimentaban un día extraño y contradictorio. Por un lado, las multitudes significaban potencialmente más clientes. Por otro lado, muchas personas parecían demasiado absortas en conversaciones serias o demasiado apresuradas en su camino hacia lugares de oración como para detenerse a comprar souvenirs o especias. Amir, un comerciante palestino que vendía textiles en el zoco, observaba el flujo de gente con expresión pensativa. Había escuchado sobre el anuncio del rabino, y aunque él era musulmán y no compartía las creencias específicas de la comunidad judía ortodoxa, algo en la declaración resonaba con sus propias tradiciones. Es como Ramadán, le comentó a su hijo de 16 años que lo ayudaba en la tienda. Un tiempo para la reflexión, para la purificación del alma. Tal vez los judíos tienen su propia versión de esto ahora. Su hijo, más escéptico como suelen serlo los adolescentes, se encogió de hombros. O tal vez es solo histeria colectiva, baba. Amir sacudió la cabeza con una sonrisa paciente. Mira, hijo, llevo 30 años trabajando en este mercado. He visto tensiones, he visto conflictos, he visto días donde el odio parecía espesar el aire mismo. Pero también he visto momentos de gracia, momentos donde las personas se elevan por encima de sus diferencias. Si este anuncio, verdadero o falso, hace que la gente sea más amable, que busque la reconciliación, entonces hay bendición en ello. No necesitas creer en la fuente para apreciar el fruto. Para media tarde, el ejército y la policía habían aumentado su presencia en la ciudad vieja, no por amenazas de seguridad específicas, sino porque las multitudes continuaban creciendo y era necesario mantener el orden. El capitán David Levy, un oficial de 35 años que había servido en múltiples unidades antes de ser asignado a Jerusalén, coordinaba el despliegue de sus tropas con eficiencia profesional. Pero incluso él, entrenado para mantener la objetividad emocional, no era inmune a la atmósfera que impregnaba la ciudad. Mientras hacía su ronda por las calles angostas, escuchaba fragmentos de conversaciones, veía rostros llenos de lágrimas y esperanza, presenciaba abrazos entre personas que claramente habían estado distanciadas. En un momento, una anciana se le acercó. Debía tener al menos 80 años, encorvada por el tiempo pero con ojos brillantes y alertas. Joven oficial, le dijo en hebreo con un marcado acento yidis que traicionaba orígenes europeos de hace décadas, tú también has escuchado sobre los 10 días. David asintió, sin saber bien qué decir. Sí, señora, he escuchado. La mujer le tomó la mano con sorprendente fuerza. Mi esposo murió hace 5 años. Peleamos el día antes de que muriera por algo completamente sin importancia, algo sobre qué programa de televisión ver. Esa fue la última conversación que tuvimos, una pelea tonta. Durante 5 años he cargado con ese remordimiento. Hoy fui a su tumba en el Monte de los Olivos y le pedí perdón. Sé que él no puede escucharme con oídos humanos, pero necesito creer, que de alguna manera mi arrepentimiento sincero llega a donde él está ahora. David sintió un nudo en la garganta. Estoy seguro de que él la perdona, dijo suavemente, sorprendido por sus propias palabras. No era religioso, al menos no en el sentido tradicional, pero algo en ese momento lo conmovió profundamente. La anciana sonrió, apretó su mano una vez más y se alejó despacio. David se quedó allí por un momento, mirando su espalda encorvada mientras se perdía entre la multitud, y se preguntó cuándo había sido la última vez que él mismo había pedido perdón sinceramente por algo, o lo había ofrecido libremente. En el distrito cristiano de la ciudad vieja, cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, el fenómeno también había captado la atención de peregrinos y residentes cristianos. El padre Antonio, un sacerdote franciscano italiano que llevaba 15 años sirviendo en Jerusalén, observaba con interés cómo los eventos del día se desarrollaban. Aunque el anuncio había venido de un rabino judío y estaba expresado en términos de la tradición judía, el padre Antonio veía paralelismos con las enseñanzas de su propia fe sobre el arrepentimiento, la reconciliación y la preparación espiritual. Esa tarde, durante la misa vespertina, habló a la congregación sobre el evento. Hermanos y hermanas, dijo en su italiano acentuado pero perfectamente comprensible, hoy nuestra ciudad santa ha sido sacudida por un llamado al arrepentimiento. Aunque viene de una tradición diferente a la nuestra, el mensaje es universal. ¿No nos enseñó nuestro Señor sobre la importancia de reconciliarnos con nuestro hermano antes de presentar nuestra ofrenda en el altar? ¿No nos instó a perdonar 70 veces 7? Tal vez este sea un momento, independientemente de cómo interpretemos los detalles, para que todos nosotros en esta ciudad, judíos, cristianos, musulmanes y personas de todas las creencias y de ninguna,
reflexionemos sobre cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, cómo podemos ser mejores. Entre la congregación había una pareja de ancianos de España, peregrinos que habían ahorrado durante años para poder visitar Tierra Santa. Habían llegado a Jerusalén 3 días antes, y su visita había sido todo lo que esperaban, llena de emoción espiritual, de historia viva, de momentos de profunda conexión con su fe. Pero este día era diferente. María, la esposa, le susurró a su marido José: siento como si hubiéramos llegado en el momento exacto que debíamos estar aquí. Como si este mensaje fuera para nosotros también. José asintió, tomando su mano arrugada en la suya. Cuando volvamos a casa, dijo, voy a llamar a mi hermano. Hace 10 años que no le hablo por ese problema con la herencia de papá. La vida es demasiado corta, María. Estos 10 días, sean lo que sean, me están enseñando eso. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de Jerusalén con tonos de naranja, rosa y púrpura, la ciudad no mostraba señales de calmarse. Si acaso, la intensidad había aumentado. Las sinagogas estaban llenas hasta desbordar, con gente rezando en los patios y las calles adyacentes. En el Muro de las Lamentaciones, las autoridades religiosas habían tenido que implementar un sistema de flujo controlado para evitar que las multitudes se volvieran peligrosas. Los equipos de primeros auxilios estaban en alerta, no tanto por amenazas de violencia sino porque varias personas habían sufrido desmayos por el calor, la emoción y el ayuno que muchos habían iniciado espontáneamente. Rachel Cohen, una paramédica de 29 años, había estado trabajando sin descanso desde mediodía. Había atendido a un hombre mayor que se había desmayado por deshidratación, a una mujer que había tenido un ataque de ansiedad abrumada por la emoción, y a un niño que se había perdido de sus padres en la multitud. Mientras tomaba un breve respiro, bebiendo agua de una botella y sentándose en un muro bajo cerca de la puerta de Jaffa, reflexionaba sobre el día. Rachel no era particularmente religiosa. Había crecido en un hogar secular, y su conexión con el judaísmo era más cultural que espiritual. Pero algo en lo que estaba presenciando la conmovía. Es extraño, le dijo a su compañero paramédico, Joseph, un hombre religioso de 40 años con kipá y barba corta. He vivido en Jerusalén toda mi vida, y esta ciudad puede ser tan dividida, tan llena de tensión. Pero hoy he visto a judíos ultraortodoxos abrazando a judíos seculares, he visto a comerciantes árabes ofreciendo agua gratis a los peregrinos, he visto a soldados ayudando a ancianos a llegar al cótel. Es como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en todas nuestras divisiones habituales. Joseph sonrió. Tal vez ese es precisamente el punto. A veces necesitamos un recordatorio, un sacudón, para despertar de nuestros patrones automáticos de conflicto y recordar nuestra humanidad compartida. En el barrio armenio, uno de los 4 cuarteles que dividen la ciudad vieja, la comunidad armenia observaba los eventos con su característica combinación de participación cautelosa y preservación de su propia identidad distinta. El patriarca armenio había emitido una declaración instando a los fieles a usar este tiempo para su propia reflexión espiritual, respetando el llamado que había surgido en la comunidad judía pero interpretándolo a través de la lente de su propia tradición cristiana antigua. En el monasterio de Santiago, los monjes habían añadido oraciones especiales por la paz y la reconciliación en Jerusalén a sus servicios litúrgicos. El hermano Agop, un monje joven de origen libanés, estaba en la biblioteca del monasterio cuando escuchó por primera vez sobre el anuncio del rabino. Su respuesta inicial fue de escepticismo académico. Estaba acostumbrado a analizar textos antiguos y declaraciones proféticas con ojo crítico. Pero cuando salió del monasterio más tarde ese día para hacer un recado y vio las calles llenas de personas con rostros de sincera búsqueda espiritual, su escepticismo se suavizó. Quizás la verdad de un mensaje, pensó para sí mismo, no está en su origen sobrenatural o natural, sino en cómo transforma los corazones de quienes lo escuchan. Mientras caía la noche sobre Jerusalén, la ciudad presentaba una escena extraordinaria. Desde los tejados y ventanas, se podían ver miles de luces parpadeantes de velas encendidas en hogares y sinagogas. El sonido de oraciones cantadas en múltiples idiomas flotaba en el aire nocturno. Las familias se reunían alrededor de mesas, no solo para la cena, sino para conversaciones profundas sobre perdón, sobre cambio, sobre cómo querían vivir los próximos 10 días y, por extensión, el resto de sus vidas. En un apartamento modesto en el barrio de Nachlaot, la familia Misraí se sentó junta después de la cena. Los padres, Eli y Tamar, sus 3 hijos de entre 12 y 19 años, y la abuela Esther de 78 años formaban un círculo en la sala. Eli,
un maestro de historia en una escuela secundaria, había convocado esta reunión familiar porque sentía que era importante abordar el día de manera significativa juntos. Escuchen, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, no sé qué pensar sobre lo que el rabino Eliezer dijo esta mañana. No sé si fue una revelación divina, una intuición espiritual profunda, o simplemente la convicción sincera de un hombre santo. Pero sé esto, si todos en esta familia usamos estos próximos 10 días para ser mejores unos con otros, para perdonar las pequeñas ofensas, para expresar amor y gratitud que a menudo damos por sentado, entonces esos serán 10 días sagrados para nosotros, independientemente de cualquier significado más grande. Su hijo mayor, Avi, un estudiante universitario que a menudo chocaba con su padre sobre religión y política, habló con voz suave, algo inusual para él. Abba, papá, quiero pedirte perdón por las cosas hirientes que te he dicho en nuestras discusiones. Sé que he sido irrespetuoso, y aunque tal vez todavía no estemos de acuerdo en todo, quiero que sepas que te respeto y te amo. Eli sintió lágrimas brotando en sus ojos. Cruzó la sala y abrazó a su hijo fuertemente. Y yo te pido perdón por ser demasiado rígido, por no escucharte realmente cuando hablas. Eres un hombre joven inteligente y pensante, y necesito honrar eso. La hija menor, Noah de 12 años, miró a su hermano del medio, Jonathan de 15. Perdón por tomar tu sudadera favorita sin permiso, dijo con una sonrisa avergonzada. Jonathan se rió. Está bien, pero en serio, deja de hacerlo. Luego añadió, más serio, y yo siento haber sido tan malhumorado últimamente. La escuela ha sido estresante, pero no debería desquitarme con ustedes. La abuela Esther, quien había estado escuchando en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, finalmente habló. Mis queridos hijos, nietos, los amo a todos tanto. He vivido lo suficiente para ver muchas cosas, cosas maravillosas y cosas terribles. Y puedo decirles que momentos como este, momentos de verdadero conexión y perdón, son los tesoros de la vida. No importa lo que traigan estos 10 días, ya hemos ganado algo precioso aquí esta noche. En otro rincón de la ciudad, en una pequeña yeshivá en el barrio judío de la ciudad vieja, el rabino Eliezer ben David, cuyas palabras habían desencadenado todo este fenómeno, estaba sentado solo en la silenciosa sala de estudio. Los estudiantes se habían ido a casa, las velas se habían consumido casi completamente, y la noche había traído un silencio relativo a las calles normalmente ruidosas. El rabino estaba exhausto, emocional y físicamente, pero también había una paz en su rostro que no había estado allí por la mañana. Había pasado el día respondiendo preguntas, ofreciendo orientación, tratando de manejar la ola de reacciones que su anuncio había provocado. Ahora, en la quietud, se preguntaba si había hecho lo correcto. Había habido momentos durante el día en que el caos y la intensidad lo habían abrumado, en que se había preguntado si debería emitir una aclaración, suavizar el mensaje. Pero cada vez que consideraba hacerlo, recordaba la convicción profunda que había sentido durante su noche de oración, esa certeza interior que había sido tan poderosa que no había podido mantenerla en silencio. No era una voz audible, no era una visión mística en el sentido dramático. Era más bien como si todas las enseñanzas que había estudiado durante décadas, todos los textos sobre Teshuvá y misericordia y preparación espiritual, hubieran convergido en un único punto brillante de comprensión. El tiempo es corto, las oportunidades para cambiar son limitadas, y cada persona necesita usar los días que se le dan para crecer en bondad y santidad. Ribbono Shel Olam, oró en voz baja, si he causado confusión o miedo innecesario, perdóname. Pero si mis palabras han inspirado incluso a una persona a reconciliarse con un ser querido, a hacer Teshuvá sincera, a vivir con más conciencia y amor, entonces que todo sea por tu gloria, no la mía. Y ahora, en estos próximos días, guíame para ser un ejemplo de lo que he pedido a otros que hagan. En las redes sociales y los medios de comunicación internacionales, la historia de Jerusalén estaba comenzando a circular. Los titulares variaban desde los sensacionalistas hasta los más mesurados, pero todos coincidían en que algo notable estaba sucediendo en la ciudad santa. Reporteros de múltiples países estaban reservando vuelos, preparándose para cubrir lo que algunos ya estaban llamando los 10 días de Teshuvá de Jerusalén. Los expertos en religión eran entrevistados, ofreciendo sus análisis sobre el fenómeno. Algunos lo comparaban con movimientos de avivamiento en otras tradiciones religiosas. Otros lo veían como un ejemplo fascinante de psicología colectiva. Y otros más simplemente se maravillaban ante el poder persistente de la fe en un mundo cada vez más secular. Mientras tanto, en Jerusalén misma, lejos de las cámaras y los análisis,
miles de historias personales se estaban desarrollando. Un padre llamaba a un hijo del que había estado distanciado por años. Una mujer pagaba una deuda olvidada que había estado pesando en su conciencia. Un comerciante decidía cerrar su tienda temprano para pasar más tiempo con su familia. Un adolescente pedía perdón a un compañero de clase que había intimidado. Un anciano visitaba la tumba de su esposa y le hablaba de todos los arrepentimientos que había guardado en silencio. Una joven pareja decidía finalmente hacer las paces después de meses de conflicto frío. Un hombre devolvía un libro que había tomado prestado de una biblioteca pública 20 años atrás y nunca había devuelto. Una mujer se ofrecía como voluntaria en un comedor de beneficencia, decidida a hacer un acto de bondad cada día durante los próximos 10 días. El segundo día amaneció con el mismo fervor que había caracterizado la tarde y noche del primer día. Si algunos habían esperado que la intensidad disminuyera, que la gente volviera en sí después de una noche de sueño, se equivocaron. Si acaso, el movimiento había ganado momentum. Las sinagogas y lugares de oración estaban llenos desde el amanecer. Las organizaciones de caridad reportaban un aumento sin precedentes en donaciones. Los centros de mediación familiar tenían listas de espera de días. Los psicólogos y consejeros que ofrecían sus servicios de manera voluntaria estaban abrumados con solicitudes de ayuda de personas que querían abordar conflictos familiares o personales que habían estado evitando. El municipio de Jerusalén, inicialmente cauteloso sobre cómo responder al fenómeno, decidió apoyarlo de manera práctica organizando más servicios públicos, aumentando la limpieza de calles, asegurando que hubiera suficiente agua y sombra disponible para las multitudes, y coordinando con líderes religiosos de todas las comunidades para promover mensajes de paz y reconciliación. El alcalde emitió una declaración cuidadosamente redactada: Jerusalén es una ciudad de profunda fe para personas de muchas tradiciones. En este tiempo de introspección y renovación espiritual, nuestro gobierno municipal está comprometido a apoyar a todos nuestros residentes y visitantes en sus búsquedas personales de paz y significado, mientras mantenemos la seguridad y el bienestar de todos. En las universidades de la ciudad, profesores de sociología, psicología, estudios religiosos e historia estaban fascinados por lo que estaban presenciando. Algunos comenzaron a documentar el fenómeno, realizando entrevistas, tomando notas de campo, capturando el momento para futuros análisis. El Dr. Jonathan Stein, un sociólogo de la Universidad Hebrea especializado en movimientos religiosos contemporáneos, estaba particularmente intrigado. Lo que estamos viendo, explicaba a sus estudiantes en una clase improvisada que había trasladado a la Ciudad Vieja para observar directamente los eventos, es un ejemplo clásico de cómo una declaración profética, independientemente de su verdad objetiva, puede crear una realidad social. Las personas están actuando como si los 10 días fueran significativos, y por lo tanto, se vuelven significativos. Es una profecía autocumplida en el sentido más positivo del término. Una de sus estudiantes, Lie, una joven de 23 años que se había criado en un hogar secular pero siempre había sentido curiosidad por la religión, levantó la mano. Profesor, ¿pero no está reduciendo algo profundamente espiritual a mera psicología social? Quiero decir, he estado caminando por estas calles durante 2 días ahora, y lo que veo en los rostros de las personas no es solo comportamiento grupal. Es algo más profundo. El doctor Stein asintió pensativamente. Tienes razón, Lie. Y ese es el peligro de mi profesión a veces. Podemos explicar los mecanismos sin capturar la esencia. Tal vez la verdadera pregunta no es si el rabino Eliezer tuvo una revelación divina o una intuición humana profunda, sino si el resultado, estos miles de actos de bondad, arrepentimiento y reconciliación, tiene valor intrínseco. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que sí lo tiene. Para el tercer día, patrones comenzaron a emerger. Las mañanas eran tiempos de oración intensiva y reflexión personal. Las tardes se dedicaban a acciones concretas de reconciliación y reparación. Las noches eran para reuniones familiares y comunitarias. Los restaurantes y cafés reportaban un aumento en grupos grandes que se reunían para conversaciones profundas. Las librerías, especialmente aquellas que vendían textos religiosos y de crecimiento personal, estaban experimentando una demanda sin precedentes. Los parques y espacios verdes de la ciudad estaban llenos de personas sentadas en contemplación silenciosa o en conversaciones serias con amigos y seres queridos. Pero no todo era armonía. Las tensiones inevitablemente surgían cuando una ciudad tan diversa y dividida como Jerusalén era empujada a una introspección colectiva tan intensa. En algunos casos, los intentos de reconciliación reabrían heridas viejas en lugar de sanarlas.
Había conflicto sobre cómo interpretar el mensaje del rabino, sobre quién tenía la autoridad para hablar sobre su significado, sobre si estaba apropiado que comunidades no judías participaran en lo que algunos veían como un fenómeno específicamente judío. Las líneas políticas que normalmente dividían la ciudad no desaparecieron. Mágicamente, si acaso, en algunos casos se volvieron más aparentes cuando las personas debatían sobre las implicaciones más amplias de los eventos. Un incidente particularmente tenso ocurrió el cuarto día en una esquina entre el barrio judío y el barrio musulmán. Un grupo de jóvenes colonos judíos, interpretando los 10 días como un llamado a afirmar su conexión con toda Jerusalén, intentó entrar en una zona que los residentes palestinos consideraban su territorio. Se produjo un enfrentamiento verbal acalorado, y rápidamente la policía y líderes comunitarios de ambos lados tuvieron que intervenir para evitar que escalara a violencia física. El imam Muhammad Abu Khalil, un líder respetado en la comunidad palestina, y el rabino Yitzhak Levi, conocido por su trabajo en diálogo interreligioso, llegaron juntos al lugar. El rabino Levi habló primero, dirigiéndose a los jóvenes judíos en hebreo. Hermanos, si estos días son realmente sobre Teshuvá, sobre retornar al camino correcto, entonces deben ser días de aumentar la paz, no la tensión. La tierra es importante, sí, pero las almas humanas son más importantes. No deshonren este tiempo sagrado con acciones que causan dolor y división. Luego el imam Abu Khalil habló en árabe a los residentes palestinos que se habían reunido. Mis hermanos, sé que están frustrados y cansados. Sé que este acontecimiento en la comunidad judía puede parecer ajeno a nuestras preocupaciones. Pero si hay algo que podemos aprender de este momento es que todos necesitamos purificar nuestros corazones del odio. Eso no significa abandonar nuestros derechos o nuestra dignidad, pero sí significa no permitir que el odio nos consuma. Milagrosamente, la situación se calmó. Los jóvenes colonos se retiraron, algunos avergonzados, otros resentidos pero obedientes a la autoridad del rabino. Los residentes palestinos también se dispersaron gradualmente. No fue una solución al conflicto subyacente, que era profundo y complejo, pero fue una prevención de violencia inmediata. Más tarde esa noche, el rabino Levi y el imam Abu Khalil se sentaron juntos en un pequeño café, compartiendo té y reflexionando sobre el día. Es complicado, dijo el rabino con un suspiro. Este despertar espiritual es hermoso en muchas maneras, pero no existe en un vacío. Estamos en Jerusalén, con toda su historia y sus heridas. El imam asintió. Y sin embargo, amigo mío, ¿no es precisamente por eso que momentos como este son tan importantes? Si solo buscamos la paz cuando todo es fácil, entonces no es verdadera paz. La prueba es buscarla incluso en medio de la complejidad y el dolor. Conversaron durante horas, dos hombres de diferentes tradiciones pero unidos por un compromiso común con la dignidad humana y la búsqueda de la paz. Antes de separarse, acordaron organizar un evento conjunto de oración para el 8º día, invitando a personas de todas las comunidades de Jerusalén a orar por la paz, cada uno en su propia tradición pero juntos en espíritu. Para el 5º día, el fenómeno había alcanzado más allá de Jerusalén a otras ciudades de Israel y a comunidades judías en todo el mundo. En Tel Aviv, sinagogas que normalmente estaban vacías durante los días de semana estaban llenas. En Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, Sídney, comunidades judías estaban siguiendo los acontecimientos en Jerusalén y organizando sus propios 10 días de reflexión y reconciliación. El gran rabino de Israel emitió una declaración cuidadosamente redactada, ni endosando completamente la interpretación mística del anuncio original ni descartándola, sino enfocándose en el valor universal del arrepentimiento y la reconciliación que había inspirado. Pero en Jerusalén, el epicentro de todo, la intensidad continuaba sin disminuir. Y fue en el 6º día que ocurrió algo que muchos después describirían como el momento más conmovedor de los 10 días. Una organización sin fines de lucro que trabajaba con familias en duelo, tanto israelíes como palestinas que habían perdido seres queridos en el conflicto, organizó un evento en un salón neutral en una parte de la ciudad accesible para todos. La idea era simple pero poderosa: crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias de pérdida y dolor, pero también expresar cualquier sentimiento de perdón o deseo de reconciliación que hubieran estado sintiendo durante estos días intensos. La sala estaba llena de sillas dispuestas en círculos pequeños. No había escenario, no había micrófonos, solo personas sentadas juntas. Rachel Goldman, una madre israelí que había perdido a su hijo de 18 años en un ataque terrorista 5 años atrás, estaba sentada junto a Fátima al-Masri,
una madre palestina que había perdido a su hijo de 14 años durante una operación militar. Las dos mujeres no se conocían antes de ese día, y al principio había una incomodidad palpable entre ellas. El dolor de Rachel era el producto de la acción del otro lado, y lo mismo era cierto para Fátima. ¿Cómo podían sentarse juntas? ¿Qué podrían decirse? Pero cuando el facilitador invitó a las personas a compartir, Rachel habló primero, con voz quebrada por la emoción. Mi hijo Noam era un chico brillante, lleno de vida. Amaba el fútbol, amaba la música, soñaba con ser ingeniero. Cuando murió, parte de mí murió con él. He vivido estos 5 años con un agujero en mi corazón que nunca sanará completamente. Durante mucho tiempo, ese dolor se convirtió en odio. Odiaba a quienes lo mataron, odiaba a toda una población por las acciones de unos pocos. Pero estos últimos días, con todo lo que ha estado pasando en nuestra ciudad, me he visto forzada a examinar ese odio. Y me di cuenta de que está envenenando el resto de mi vida, envenenando mi capacidad de honrar la memoria de Noam viviendo con amor en lugar de con amargura. Fátima escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando Rachel terminó, Fátima tomó aire profundamente y habló. Mi hijo Omar era un niño inocente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No era un combatiente, no era un terrorista, era solo un niño. Cuando murió, yo también sentí ese mismo veneno del odio. Pero mi hijo merece ser recordado con amor, no con odio. Y si yo sigo odiando, entonces el ciclo nunca termina. No estoy diciendo que puedo perdonar fácilmente, o que el perdón significa olvidar la injusticia. Pero estoy diciendo que necesito encontrar una manera de vivir que honre a Omar sin perpetuar el dolor. Las dos mujeres se miraron a través del círculo, sus rostros espejos del dolor mutuo. Y luego, en un momento que nadie había planeado u orquestado, se levantaron simultáneamente y caminaron la una hacia la otra. Se abrazaron en medio del círculo, dos madres que habían perdido hijos, llorando juntas. No había palabras que pudieran capturar la complejidad de ese momento, las capas de dolor, esperanza, pérdida y posibilidad humana que contenía. Pero todos en la sala sintieron que estaban presenciando algo sagrado, algo que trascendía la política y la historia y tocaba lo esencialmente humano. Ese abrazo se volvió viral en las redes sociales. La imagen de dos madres en duelo, una israelí y una palestina, abrazándose en medio de los 10 días de Jerusalén, fue compartida millones de veces. Para algunos, era un símbolo de esperanza, prueba de que la reconciliación era posible incluso en las circunstancias más difíciles. Para otros, era ingenuo o incluso ofensivo, una simplificación excesiva de conflictos profundamente arraigados. Pero independientemente de la interpretación, nadie podía negar el poder emocional de ese momento. Para el séptimo día, había una